Ahora entramos pues con la opinión de licenciado. ¿Qué nos podría ampliar sobre el conocimiento de la trayectoria del expresidente Jimmy en estado, en el área de lo que concierne, pues tal vez fortaleciendo o ampliando la información que nos acaba de dar Alberto sobre migración, sobre lo que compete también a todo esto que sucedió en Cuba? También estábamos viendo que él interfirió también en ciertos aspectos en Venezuela, ya en el gobierno de Chávez. Eh, Otros temas relacionados también o fortaleciendo a lo que Alberto nos acaba de... Pues gracias, Felipe Ser y amigo Alberto, buenas tardes. La verdad es que sí, es una historia que data ya de varias décadas. Hay que recordar que el expresidente Carter, pues es originario del estado de Georgia. El estado de Georgia realmente es un estado demócrata históricamente. Él ganó primero como senador del estado de Georgia, ahí se desempeñó del 62 al 66. Luego de eso fue gobernador del mismo estado, pero ya fue del 71 al 75. Y posteriormente fue que compitió a la presidencia, que hablaba Alberto, y gana la presidencia en el 77 y gobierna en Estados Unidos hasta 1981. El dato característico de Jimmy Carter yo lo veo más amplio, más allá de lo mencionado por Alberto de impacto en Latinoamérica, porque recordemos que en ese momento estaba muy fuerte la confrontación este-oeste. Lo que hablábamos, decíamos en aquella época, la cortina de hierro, Rusia y toda la Unión Soviética, porque conformaba el bloque soviético, y lo que era Occidente y lo que llamaban el sistema capitalista. Entonces, en esa época había una gran tensión, una gran fricción ideológica y militar. Cabe decir y señalar que Jimmy Carter también estudió en la escuela militar, obtuvo el grado de teniente y como consiguiente él sí tenía una formación estratégica en armas, pero sabía los riesgos que ponía o que se enfrentaba en ese momento tanto Estados Unidos, el bloque capitalista, Europa y Estados Unidos, con la Unión Soviética al momento de que se hiciera una escalada en tensiones armamentistas o con ánimo de alguna guerra o posibilidad de guerra. Es casi como lo que estamos viviendo ahorita, que se mencionó a raíz del uso balístico de misiles de la OTAN estadounidenses e ingleses por Ucrania, y Rusia sacó los misiles también, no nucleares, pero misiles al final de cuentas, para proteger su territorio y para ir en el avance o contrarrestar el avance del ejército ucraniano. En aquella época, insisto, era más fuerte la tensión. Primero porque los medios de comunicación nos mandaban las noticias con mucho atraso. Dos, porque las armas es falsa y la estrategia militar era muy rudimentaria. Los satélites, la aviación generalmente se logró. Entonces, desde esa época hay hechos trascendentales a nivel global que Jimmy Carter realmente fueron los que yo considero debieran regularse más hoy en el tema global. Ahora, en el tema efectivamente, como decía Alberto, continental, latinoamericano, fue lamentable y desastrosa la política demócrata de Jimmy Carter con relación a precisamente al esfuerzo que estaba haciendo toda Latinoamérica para frenar el avance del comunismo en nuestros países. Recuerdo que el gran perdedor centroamericano fue Nicaragua, porque Nicaragua fue entregada por Jimmy Carter a los comunistas, a Rusia, y por eso fue que efectivamente entró el mismo Daniel Ortega y Sandino, a tomar el control de Nicaragua. O sea, ahí se empezó a entregar parte del continente centroamericano, el istmo centroamericano, a esta ideología y a esta fuerza o corriente. De ahí vino el avance soviético para tratar de tomar Salvador, Guatemala y Honduras, siendo muy grande y muy fuerte el avance que habían logrado en El Salvador, hasta que en un momento determinado el ejército norteamericano y todo el comando mayor prácticamente le pide autorización, plantea al Senado y al presidente Carter la entrega de gran cantidad de armamento y fondos militares en El Salvador para combatir el avance del comunismo y del régimen que venía auspiciado por Rusia y ahora apoyado también por Nicaragua. Yo recuerdo en aquella época, Alberto, tal vez tú te acuerdas, eran más de $1.000 millones
$1.000 millones diarios que gastaba el gobierno de Estados Unidos en ayuda militar a Estados Unidos, a El Salvador. Y en una agenda diferente, el mismo gobierno de Jimmy Carter plantea no entregar más ayuda al ejército y al gobierno de Guatemala en ese momento. Y el ejército de Guatemala se queda sin ayuda militar de Estados Unidos. Bloqueo militar que incluso persiste al día de hoy, porque hasta en los últimos 4 o 5 años se han empezado a utilizar ciertos mecanismos diferentes para que se pueda brindar ayuda a Guatemala de armamento y de equipo para combate al narcotráfico, como consecuencia de la injerencia y del alto nivel de narcotráfico que pasa por nuestras fronteras y nuestro espacio aéreo. Pero no hay una intención ni una ayuda de modificar esa decisión de Jimmy Carter de impedir la ayuda militar al ejército guatemalteco. Recuerda que el ejército empezó a fabricar sus propias armas. Exactamente, tuvo la ventaja, Guatemala tuvo la misericordia, ahí sí que digo yo, de Dios, de que Israel, cuando vio que Guatemala no tenía apoyo militar de Estados Unidos, Israel viene y le brinda el apoyo militar al ejército guatemalteco. Y a raíz de esto, el ejército adquiere fusil Galil, empieza a utilizar las aeronaves Arab, algo así se llamaban, que eran las únicas, eran unas avionetas como cápsulas que se abrían en la parte de atrás y ahí se metía toda una serie de víveres y abastos para las zonas de conflicto que eran imposible llegar por tierra. El fusil Galil, que fue el equipo que realmente el ejército logró combatir al comunismo y a los grupos terroristas en Guatemala, e igualmente un poco de inteligencia y un poco de vehículos anfibios que lograron también después empezarse a fabricar en Guatemala mediante la fábrica de ingenieros del ejército. O sea, nosotros como pueblo, como país, realmente en la administración de Jimmy Carter nos quedamos solos, hay que decirlo, hay que reconocerlo. Independientemente a las falencias y los grandes problemas que generó los Marielitos en Cuba, la entrega a Nicaragua, Guatemala sí padeció grandemente, y al día de hoy lo digo, padece, porque después Jimmy Carter y su esposa, después de la presidencia, fundan el Centro Carter. Y el Centro Carter y la Fundación Carter continúa al día de hoy dando financiamiento a grupos que desestabilizan ideológicamente el andamiaje político-social de Guatemala. Exacto. Y recordamos, Conrado, que en Nicaragua, hasta que llegó Reagan, se creó la contra para hacerle frente a los sandinistas que habían derrocado anteriormente con la ayuda de Carter a Somoza. O sea que el remedio se preocupó peor que la enfermedad, y fue Reagan el que vino a sacar la situación, a salvar la situación, por lo que pensamos, repito, de forma no liberal, o sea, lo que son los conservadores. Y yo creo, Alberto, que incluso la política errónea de Jimmy Carter para Latinoamérica es mayor, porque te recuerdas también de que en el caso de Perú, el famoso grupo terrorista Sendero Luminoso, también que estaba combatiendo el gobierno de Perú en ese momento, el gobierno democrático del pueblo peruano, ese grupo terrorista actuó a mansalva, destrozó, dinamitó, explotó personas, edificios, ya, y el Jimmy Carter y la política de su gobierno en ese momento no hicieron nada, no condenaron nada a esa clase de grupos. Incluso permitían que la Unión Soviética los siguiera financiando. Sí, Haití, Venezuela, o sea, al principio es un hombre de buenas intenciones, de buena historia, casado, religioso, empresario, pero sus resultados en relación a nosotros, o sea, a la América Latina, en particular Centroamérica, pues fueron, en mi opinión, y me parece que la comparto con Morado, de querido visitador. Para ir concluyendo, perdón, licenciado, para ir concluyendo y debido a que tenemos pues poco tiempo, quisiera hacerles una pregunta de cierre. ¿Ustedes consideran que para esta época, para esta era que estamos atravesando actualmente, la administración Carter hubiera funcionado? En mi opinión, hubiera funcionado a favor de la extrema izquierda. Eso, para hacerlo rápido, como plantea Carlos Paz, por ejemplo, hubiera funcionado a favor de la extrema izquierda, como desgraciadamente ha demostrado el último presidente, que se comenta que ha sido el último peor que Carter en la historia de la presidencia de Estados Unidos. Yo creo, Guillermo, para contestar también en esa misma línea que dice Alberto, yo creo que el Partido Demócrata como tal no dejó de obedecer y de seguir la línea que trazó Jimmy Carter para Latinoamérica, especialmente para Centroamérica. ¿Por qué lo digo?
porque el gobierno demócrata de Obama durante 2 periodos y el gobierno de Biden durante los últimos 4 años mantuvieron y mantienen ventanas de ayuda financiera solapada o abierta a regímenes como cubano, como el venezolano, como el nicaragüense, incluso con la gobernante hoy condenada en Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, y todos esos regímenes de izquierda. En esta época, el Centro Carter dejó de enseñar directrices de donde ni Obama durante 8 años, ni Biden durante los últimos 4, se separó. Esperamos que la llegada del nuevo presidente de Estados Unidos, el presidente Donald Trump, a partir del 20 de enero, advierta y confirme que esa clase de acciones han hecho demasiado daño, han empobrecido mucho más los pueblos y han permitido que el narcotráfico tome el control de los gobiernos y de acciones políticas de los estados latinoamericanos, que es lo que están realmente padeciendo y a las puertas de padecer grandemente el sistema norteamericano en los próximos 4 años. Entonces, yo creo que la orientación y la agenda que dejó establecido Jimmy Carter no cambió. Totalmente de acuerdo. Perfecto. Les agradezco a los dos por la oportunidad de estar con nosotros, de tomarse un tiempo dentro de esta agenda que ya pues está cercana al año 2025, y será un placer tenerlos dentro de otros análisis próximos para el nuevo año. Te felicito por tu agilidad, por anticiparte en una noticia tan reciente como ella, y en el caso mío darme la oportunidad de estar con 2 amigos de Guatemala, porque ustedes entrar en Guatemala por 3ª vez en menos de 10 días, así que muy agradecido, y aprovecho y les deseo feliz año a ustedes dos y a todos los guatemaltecos. Igualmente me uno a la felicitación, Alberto. Igual, Nick, muchas gracias por la invitación. En la medida en que podamos, siempre estamos para servir y para poder compartir los conocimientos y las experiencias que pudiéramos haber adquirido en este transcurso y esta vida con Alberto, en algunas coincidencias y en otras pues también en la vida profesional. Muchas gracias. Feliz año a todos. Igualmente. Gracias.